tema que vamos a ver hoy son los materiales para modelos y dentro de ellos el yeso. El yeso es un material rígido y tiene una estructura mineral la cual podemos identificar como un sulfato de calcio dihidratado que si le aplicamos calor u otros medios se pierde una molécula y media de agua convirtiéndose en un sulfato de calcio hemihidratado. Para volver a su estructura original bastará con agregarle agua. Hay 5 tipos de yesos y cada uno de ellos se obtiene de manera diferente por un procedimiento químico. Vamos a tener al yeso taller, que es el de menor calidad. Se realizará un calentamiento del mineral a cielo abierto, 115 grados. Vamos a tener el yeso piedra, ya de mejor calidad, el que más utilizamos para los modelos para vaciar las impresiones con alginato. Se realizará un calentamiento del mineral bajo presión y vapor de agua, es decir, un autoclave. Y el yeso densita, que se utiliza para modelos de trabajo para prótesis fija, es decir, modelos obtenidos a través de una impresión con elastómero. Esta se hervirá el mineral en una solución de cloruro de calcio al 30%. Además, nombramos el yeso sintético, que es similar al yeso densita, nada más que tiene un agregado de sustancias resinosas, y el yeso para impresiones, específicamente para desdentados. El mineral se extrae de la naturaleza, se le hace una molienda y se realizan los distintos tipos de calentamientos que vimos en la diapositiva anterior. ¿Cuál sería la finalidad de esto? La finalidad es muy sencilla, lograr una calidad de partícula que nos permitirá tener diferentes calidades de yeso, por lo tanto las indicaciones variarán en función de eso. ¿Cómo es el fraguado del yeso? Este hemihidrato que fue calentado, al mezclarse nuevamente con agua, se disuelve en una escasa proporción. Entonces se separan iones de calcio y sulfato. Como esta solubilidad del sulfato de calcio es solo del 0,2%, la solución se sobresatura con respecto al inicial y se produce una cristalización. Esta cristalización, alrededor de los cristales de hidratos ya existentes e impurezas también que son agregadas por el fabricante, actúan como núcleos de cristalización. A medida que el hidrato cristaliza, se disuelve más hemihidrato y la reacción continúa. Se produce una fricción, por lo tanto también se va a eliminar un calor de 3.900 kilocalorías debido a esta fricción de los cristales a partir de los núcleos de cristalización. Cabe recordar que los núcleos de cristalización es lo que denominamos yeso muerto o yeso dihidratado, es decir, que el mismo fabricante le agrega, ya que si no tendríamos esto no se podría generar. Comenzaremos a ver cómo se realiza esta incorporación de la molécula y media de agua para poder saturar este hemihidrato y poder completar la reacción. Como vemos aquí en la pantalla, observamos la incorporación y la reacción completa con las 2 moléculas de agua y la liberación de la energía debido a la fisión de los cristales. Bien. Entonces,
este es un material que el precipitado, debido a la saturación que logramos con el agua, va a generar una estructura cristalina, una estructura rígida. Por lo tanto, esta estructura no va a poder ser pegada a otra estructura. Es decir, una vez que comenzamos a fabricarla, tenemos que completar el proceso y no podremos agregar nuevo yeso. Dentro del yeso, en esta reacción, se involucran o podemos diferenciar dos tipos de aguas. Vamos a tener un agua química y vamos a tener un agua que es el agua reaccional. En breve describiremos cada una de ellas. ¿Se recuerdan que en la primera diapositiva hablábamos del tamaño de las partículas que obteníamos por los distintos métodos de calentamiento? Decimos que un yeso taller tiene mucha menos calidad que un yeso densita. Bien. Entonces, en odontología, sobre todo, utilizaremos el yeso piedra y el yeso densita. Debido a la irregularidad de la partícula, vamos a necesitar mayor cantidad de agua reaccional, es decir, una mayor cantidad de agua que bañe a la partícula del yeso taller que la del yeso piedra. Y así, el yeso piedra, mayor cantidad de agua que la del yeso densita. Bien. Ahora que introducimos el concepto de agua reaccional, que es la que necesito para bañar a esta partícula, introducimos el término de agua química. Es decir, el agua química va a ser la cantidad mínima necesaria y suficiente que va a tener cualquier yeso para tener una reacción química completa. El excedente de esta agua se llama agua reaccional. Bien, que es la que describimos en la diapositiva anterior. El agua química refiere a 18,6 mililitros de agua cada 100 gramos de polvo. Acuérdense que mientras más agua tenga la preparación del yeso, menor calidad tendrá este y el proceso de evaporación continuará en el tiempo. Bien. Si hablamos de porosidad, vamos a tener la estructura más irregular, la del yeso taller, y la de menos irregularidad, la del yeso densita. Vamos a hablar un poco de la manipulación. Bien. Para que estos cristales puedan precipitar, necesariamente vamos a tener que incorporar primero el agua. Entonces, la incorporación de polvo será en segundo lugar. Cuando ustedes tienen el orden de los pasos de esta técnica, se refiere a que primero coloquemos el agua y luego vamos a ir dosificando el polvo. Esto es de una manera, digamos, empírica y no tenemos una balanza y una tolva que sería la manera de certeza. Entonces, como nosotros lo trabajaremos así en el consultorio, deberemos colocarle de a poco el polvo para que vaya precipitando en el agua y se vayan formando esos núcleos de cristalización. ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que el agua no absorba más y podemos ponerle un pequeño excedente de polvo por arriba de la masa que hemos formado y luego comenzamos a espatular. Bien. El espatulado debe ser un espatulado a velocidad normal. Próximamente estaremos hablando de los aceleradores químicos y físicos. Entonces, para que tenga un fraguado normal y la rotura de estos núcleos de cristalización sea acorde a un fraguado normal, tenemos que hacer un espatulado de 1 minuto aproximadamente a una velocidad normal, sin apurarnos, hasta que logremos romper todas esas estructuras globulosas que se encuentran ahí dentro de la masa
y lograr una consistencia cremosa del material con brillo. Bien, ese va a ser nuestro indicador presuntivo de que eso está recién comenzando con la mezcla y que no ha entrado en un fraguado. Bien. Luego haremos unos pequeños golpecitos contra la mesa para saber cómo eliminar las burbujas de aire que hemos incorporado con el espatulado. Entonces, nuestra consistencia deberá ser cremosa y no se deberá caer de la espátula de yeso. Bien. Tenemos un método de certeza para saber que hemos entrado ya en fraguado inicial, es decir, el yeso empieza a formar su estructura cristalina una vez que nosotros le devolvemos esta molécula y media de agua, para lo cual tenemos agujas, y estas agujas al marcar nos indican que estamos en un fraguado inicial. Bien, el momento que dejan de marcar estas agujas, hablamos de fraguado final. Bien, si vemos una estructura cristalina a nivel microscópico, podemos observar cómo se ven los núcleos de cristalización y cómo se aglutinan los demás componentes en una fricción para lograr esta estructura tridimensional cristalina. Bien. Dentro de las agujas que les nombré recién, tenemos distintos tipos de agujas. Tenemos la aguja de Chatelier, que mide la expansión del fraguado. Acuérdense que hay un rozamiento de los cristales y esto va a generar que la masa se expanda. Mientras más agua le incorporemos al yeso, mayor será la expansión del fraguado. Entonces, la aguja de Chatelier consiste en dos puntas que van a ser separadas, previamente introducidas en el yeso, y luego que fraguó, vamos a ver cómo se han separado y allí mediremos la expansión del fraguado de cada yeso. Además de esto, las que más conocemos son las agujas de Gilmour, que no miden la expansión del fraguado, sino que miden el fraguado inicial y el fraguado final de acuerdo al peso que tienen. Simplemente basta con apoyar esta aguja que tiene una punta activa y un mango y genera una presión sobre el yeso. Si marca, significa que estamos en un fraguado inicial. Cuando ya deja de marcar, entramos al fraguado final. Bien. También tenemos para la misma función la aguja de Vicat. Bueno, aquí vamos a mostrar algunas indicaciones de los yesos, es decir, para qué se utiliza. Bien. El yeso taller sería el menos indicado de todos debido a su gran porosidad. Lo usamos muy poco, bien, pero nos puede ser de utilidad desde el momento que nosotros no tengamos otro yeso o necesitemos hacer un trabajo que no requiera gran precisión. Bien, podemos hacer algún tipo de modelo de estudio, de vitrina, hasta algún antagonista, algún modelo diagnóstico, control de ortodoncia. Podemos montar el articulador, que es un aparato que sirve para reproducir el movimiento mandibular, y el enmuflado de prótesis, que es un procedimiento donde se fabrican las prótesis. Aquí mostrando un articulador, que es lo que yo les decía, hay que rellenar del zócalo del modelo hasta la platina, que es eso blanco que ustedes ven allí. Entonces la idea es rellenarlo con un yeso que no tenga tanta calidad y que después nos facilite el retiro. Puede ser también utilizado el yeso para impresiones. Bien. El enmuflado de prótesis también hace referencia al relleno de la mufla, que es como una olla donde yo voy a colocar los dientes en cera para pasarlos a acrílico. Bien. Y luego tendré, sí, el yeso piedra, que es muy utilizado por nosotros. Lo utilizamos mucho para todo lo que involucre acrílico y metal del punto de vista removible.
¿sí? Modelos para prótesis completas, ¿bien? Completas de acrílico. Prótesis removibles, por supuesto, ¿sí? El muflado también de prótesis sirve y también podemos hacer coronas provisionales de acrílico, ¿sí? Antes que venga la corona definitiva en cerámica, ¿bien? Es decir, para todo lo que sea provisional y removible nos sirve. ¿Para qué no nos serviría? Para ningún tipo de prótesis fija. Es decir, prótesis fija no podemos hacer nada con este yeso. Algunas ortopedias, aparatos de ortodoncia, bien, también pueden ser trabajados. Fíjense que el centro es de acrílico, como recién les comentaba, tiene siempre una relación con todo lo que sea acrílico. Bien, también vemos ahí un provisional, ¿sí?, en el diente central. Luego pasamos al más duro de los yesos, que es el densita, en donde vamos a tener modelos para prótesis fija exclusivamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros utilizábamos los elastómeros para hacer distintos trabajos para prótesis fija, y los elastómeros comprimían, ¿sí? Comprimían o extra comprimían los tejidos. Bien, entonces, es decir, los tejidos blandos. Por lo tanto, este es un yeso muy duro para realizar prótesis de tipo removibles. Bien, ahí en la diapositiva está indicado prótesis removible y también el muflado de prótesis, pero con muchas condiciones. Es decir, aquí las prótesis removibles que hacemos son prótesis combinadas, que son prótesis más complejas, donde se relacionan las prótesis removibles con algún aditamento fijo que queda en alguna raíz en la boca. Entonces, como hay algo fijo en la boca, yo también después necesito relacionarlo con una removible. Y como no puedo hacer fijo sobre yeso piedra, necesito sí o sí hacer un modelo de yeso densita. Bien, son las famosas prótesis con ataches. Bien, los ataches pueden ser a medida de un broche, por ejemplo, donde hay una bolita macho y una cazoleta hembra, en donde le provee retención. Esa sería la parte fija, y la parte móvil sería la prótesis de cromo cobalto. Bien, ya lo veremos más adelante a medida que sigamos con el curso. Bien, pero básicamente cuando haremos un modelo de yeso densita, lo haremos para prótesis fija, es decir, corona, incrustaciones, pernos, férulas, trabajo sobre implantes, ¿bien? Y generalmente es un modelo troquelado. ¿Qué significa que es troquelado? Que está cortado, que es un troquel. ¿Y cuál es la finalidad del troquel? Poder retirar ese taquito de yeso para encerar las partes proximales. Ustedes saben que las coronas primero se hacen en cera antes de pasar a metal. Entonces necesitamos que el contacto con el diente del costado sea ajustado. Bien, entonces, ya sea que vamos a hacer una corona metálica o una corona cerámica, necesitaremos las mismas condiciones para poder reconstituir el punto o superficie de contacto con ambos dientes. De lo contrario, toda la comida iría a impactar en la zona gingival. Por lo tanto, allí se produciría alguna reacción de tipo inflamatorio. Lo que utilizamos para guiar este taquito se llama dowel pin y va colocado dentro del modelo. Por lo tanto, hay una diferencia con los otros modelos que hemos visto hasta ahora, que este es un modelo troquelado. Bien. Bueno, aquí tienen un modelo en donde se troquela y se colocan dos dowel pin
para hacer un puente. Fíjense que allí falta la pieza número 25. Entonces se va a realizar o confeccionar un puente. Bien. En este otro caso vemos coronas, ahí vemos el puente, vemos coronas una al lado de la otra, es decir, un paciente que ha tenido una rehabilitación, y cómo se han generado los troqueles para poder reconstituir no solamente a nivel del puente, sino también a nivel de las otras piezas. Bien, seguiremos con los aceleradores. Hay formas de acelerar y formas de retardar el fraguado del yeso. Tenemos formas químicas y formas físicas, tanto de aceleradores como de retardadores. Bien, tenemos dentro de las químicas cloruro de sodio, es decir, colocarle un poquito de sal al agua, sulfato de potasio al 3%, agua de yeso, sulfato de sodio al 3%, o dentro de las físicas tenemos también el agua tibia o un espatulado enérgico. Dentro de los retardadores vamos a tener bórax o borato de sodio. Si ha quedado algún resto de sangre o saliva en la impresión que venimos de tomar del consultorio, citrato de sodio, y dentro de la física tenemos agua a más de 60 grados. Bien, ¿cómo es el procedimiento del vaciado? ¿Por qué decimos vaciado? El vaciado significa que es un llenado de la impresión. Este vaciado se dice así, se emplea este término, debido a que la impresión, recordemos que es un calco negativo. Entonces yo para positivarlo voy a necesitar hacer un llenado de esta impresión, lo que denominamos vaciado. Esta es una impresión con alginato, con un hidrocoloide irreversible, por lo tanto tenemos que realizar el vaciado de manera inmediata. Vamos a colocar una pequeña porción de yeso en lo que sería la bóveda palatina y le haremos sucesivos golpecitos con el mango contra la mesa, bien, hasta cubrir toda la superficie oclusal. Una vez que cubrimos toda la superficie oclusal, ya podremos incorporarle mayor cantidad. Esto lo haremos para que queden burbujas a nivel de las piezas dentarias y nuestro modelo salga con fidelidad. Aquí tenemos el resultado de nuestro modelo, y también para facilitarnos la tarea existen máquinas que tienen un excéntrico que producen una vibración, por lo tanto nos facilitan extraerles las burbujas. Muy bien, hasta aquí hemos visto todo lo que se refiere a yeso, un material sumamente importante, y los invito a ver el video de la manipulación detallada en este link, en donde ustedes podrán encontrar cómo es el procedimiento paso a paso de la parte práctica.